¿Cómo les va? Dios les bendiga. Buenas tardes para todos, paz del Señor. Gracias a Dios que podemos nuevamente estar estudiando su palabra. Hoy vamos a continuar con los atributos de Dios y vamos a hablar de la justicia de Dios. Yo quiero que prestes atención a este estudio, porque sé que Dios ha traído luz en este estudio para poderlo comprender y entender cómo es el obrar de Dios. Eh, Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero o muchas veces no se entiende. Pero normalmente la iglesia está acostumbrada a hablar del amor de Dios, está acostumbrada a hablar del poder de Dios, está acostumbrada de escucharla, de la bendición de Dios, está acostumbrada del favor de Dios a nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos porque uno se acostumbra a escuchar de la misericordia de Dios y la grandeza de Dios, pero cuando nos referimos a la justicia de Dios, en muchos casos comienzan a descartar, es algo como que no se tiene que tener en cuenta. Y en muchas iglesias, algunos cristianos se escandalizan cuando se habla de juicio o se habla de la justicia de Dios. Se escandalizan, no quieren saber nada. Pero si nosotros contemplamos en las Escrituras, nos podemos dar cuenta que además de ser importante este atributo de Dios necesario, ya que tiene total relación con la santidad, o sea, va de mano de la santidad. Dios es santo, sumamente santo, por lo tanto, dentro de esa santidad va a obrar con la justicia. Y quiero que podamos comprender en esta tarde este atributo. Deuteronomio capítulo 32, versos 4 y 5, vamos a estar leyendo. Y escucha bien, por favor, dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Mire qué tremenda esta palabra que nos habla el Señor. Está muy fuerte estos versículos, la verdad que está muy fuerte estos versículos. Pero dice en el verso 4 que la obra de Dios es perfecta. Y esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y eso es porque Él es perfecto, o sea, Dios es perfecto. Porque todos sus caminos, dice, son rectos, en Él no hay iniquidad, en Él hay rectitud, porque Dios es un Dios de verdad y es imposible que Dios mienta. Dios es un Dios de verdad, es imposible que Dios mienta. No hay iniquidad en Él porque Él es santo. Otro de los atributos, la santidad de Dios. Pero luego dice que Él es justo y recto. Cuando hablamos de justicia de Dios, yo quiero que me comprenda bien, hablamos del rasgo que Dios tiene en su carácter. Él es así y Él va a darle a cada uno lo que le corresponda y lo que merece. Esta es la definición de justicia de Dios. Por eso cuando le habla en este capítulo 32 al pueblo de Israel, en este cántico que hace Moisés, una oración, un cántico hacia el Señor, al oído de la congregación de Israel, palabra que cantó y que habló, dice, comienza en el verso 1, dice, escucha cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces se comienza a cantar, comienza a hablar, pero luego en el verso 4, él dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Le hablaba justamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que realmente era desobediente a Dios. Y que la desobediencia lleva a perder el temor hacia Dios. Cuando uno es obediente a Dios, lo primero que tiene es un temor reverente. No es miedo a Dios, sino respeto. Y respeta y conoce el obrar de Dios. Por eso el conocer a Dios es tan importante en este tiempo en la iglesia cristiana. Es muy importante en cada uno de los cristianos conocer a Dios. Porque mucho vuelvo a decir que cada enseñanza hablamos prácticamente de esto y repetimos lo mismo. Muchos dicen conocer a Dios y quieren, o sea, lo conocen de acuerdo a lo que ellos entienden. Por eso cuando se habla de justicia de Dios, muchos hablan y dicen que Dios, en muchos casos, yo me siento que Dios obra para mí con injusticia. ¿Por qué siempre me pasa así?
porque no están conociendo a Dios, porque normalmente el ser humano tiende a hacer algo, y yo quiero que me comprendas esto, tiende a hacer un Dios a su manera, tiende a hacer descender a Dios del cielo, de su trono, y hacerlo en un pensamiento humano, pensar y razonar como un hombre, no como un Dios. Por eso decía Isaías, mis caminos son mucho más altos, mis pensamientos mucho más altos. O sea, nosotros no lo vamos a poder comprender nunca esto, porque sus caminos y sus pensamientos es mucho más allá, elevado de lo que nosotros podemos comprender. Por eso que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que cometía errores y cometía equivocaciones, y justamente él le dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pero si te fijas bien en el verso 6 de Deuteronomio 32, dice esto, mire, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Mire qué palabra dura que le habla el Señor para que puedan comprender que todo lo que se estaba viviendo, o todo lo que ellos estaban viviendo, era justamente la paga de aquellas cosas que ellos hacían. ¿Me vas comprendiendo? Por eso hablar de justicia de Dios en este tiempo es una cosa como que no ha tenido en cuenta, como no me conviene. No me conviene escuchar de la justicia de Dios. Ahora, que no queramos nosotros escucharlo o decir que no me conviene no significa que Dios no va a actuar dentro de su santidad y dentro de esa justicia que Dios tiene. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro amado y eterno Salvador. Dios es infinitamente justo. En su persona, en su trato con los seres humanos es justo. A veces nosotros, los seres humanos, le atribuimos desgraciadamente a Dios injusticia. ¿Por qué? Vuelvo a decírtelo, porque nosotros hacemos un Dios a la manera nuestra, hacemos descender a nuestro nivel al Dios viviente, en el cual nosotros hacemos un Dios al cual nos favorezca. No tengamos que nosotros pasar por cosas, sino que Dios sea aquel que nos bendice simplemente por bendecirnos. Y el Señor nos lleva a entender este atributo para que podamos comprender nosotros como hijos de Dios, pero también la humanidad, que Él va a obrar de acuerdo al obrar de cada una de las personas con respecto hacia Él. Dios es justo, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice, o sea, la palabra dice que en Él no hay corrupción, no hay iniquidad. De hecho, que Dios es justo por excelencia. Por eso, miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 45. Dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esta es una palabra que hablaba, en este caso, el Señor Jesucristo, mostrándonos Dios que al crearnos se comprometió a sustentarnos, a hacer salir el sol para todos y hace producir la tierra para todos, pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y mire lo que dice el Salmo 89, verso 14. Dice así, justicia y juicios son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. A ver, por decirlo de una manera que se entienda, Dios construyó su trono sobre cimientos de justicia. Esto nos garantiza que todas las leyes que emanan de Dios, todo lo que viene de Dios, siempre serán cimentados en la justicia de Dios. Siempre será la justicia de Dios sobre todas las cosas. O sea, que todas las leyes y ordenanzas que emanan de Dios siempre serán cimentadas en esa justicia de Dios, serán cimentadas en los mandamientos justos que Dios dio a la humanidad, ¿sí? Porque Dios ama la justicia. Esto lo dice en el Salmo 11, verso 7, dice, porque Dios es justo y ama la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y en vista que Dios es santo, o sea, apartado del mal y puro, es por eso que sus juicios son justos, por lo tanto es imposible que obre injustamente, pues su santidad se lo impediría, o sea, le impide la santidad de Dios. Dios es santo, como no hay maldad en él, y él es puro y apartado del mal,
no puede obrar en injusticia. Dios siempre va a obrar en justicia, pero nosotros tenemos que entender bien esta cuestión de la justicia de Dios para conocer verdaderamente el obrar de Dios a favor de nuestra vida. Ahora, la justicia de Dios tiene dos aplicaciones. La primera, ético, y la segunda, judicial. Vamos a ver estas dos aplicaciones. Vamos a ver bien estas dos aplicaciones. Ético, tiene que ver con el trato con los demás en un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. ¿Cómo es esto? Bueno, hoy, al hablar de justicia, parece una locura. O sea, cuando habla de justicia pareciera una locura. Sigue habiendo explotadores y explotados. Bendito sea el nombre del Señor. Marginados y privilegiados, viudas abandonadas, jueces corruptos y estafadores que se fugan con el dinero de los ahorristas. Miren qué injusticia que hay. Ante todas las autoridades que están para impartir justicia, hacen, en realidad hoy por hoy vemos que los que tienen que impartir justicia en la tierra hacen la vista gorda y no pasa nada, dejan pasar todo como si nada. En cambio, la justicia en nuestra sociedad tiene un precio que se vende al mejor postor. O sea, de acuerdo, por ejemplo, esto lo vemos, hace un tiempo leía la historia de un hombre que había asaltado bancos, X hombre que había asaltado los bancos. Y él decía en una de las entrevistas que le decían que no era el primer banco, él estaba preso, ¿no? Pero él decía que ya hacía alrededor de 12 años que estaba preso. Lo entrevistaron porque había sido un robo importante en un banco importante X de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo habían entrevistado. Entonces él decía que no era el primer banco que había robado, sino que había varios bancos que robaban. Entonces le dijeron, ¿cómo no lo agarraron anteriormente con los otros bancos? Entonces dijo, no, lo que pasa que nosotros con la banda arreglábamos con gente de poder y entonces parte del botín era para ellos y parte del botín era para nosotros. Entonces hacían la vista gorda y nos dejaban libres, por eso todavía seguíamos robando. ¿Y cómo fue el último? Bueno, el último robo no llegamos nosotros a poder arreglar con alguien porque salió de golpe. No, me hablaron del robo, la planeó otra persona y era en el momento, dije que sí. Y planearon el golpe y lo dimos, pero no llegamos a arreglar con los que teníamos que arreglar porque el otro no había arreglado y caímos todos presos porque la novia de uno de los delincuentes que había robado como no le dio el dinero, sino que la abandonó, lo denunció y lo agarraron. Entonces uno ve que se vende al mejor postor. Tal parece que la imagen de una mujer de los ojos vendados, como muestran, no con una balanza en la mano, representa la justicia, es imparcial. O sea, le taparon los ojos para que no vea los abusos que se hacen a la sombra de él, ¿no? Viste que hay una imagen o ponen, ¿no? De una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano. Justamente es esto. Por eso el rey Salomón vio esto y dijo así, miren lo que dice Salomón en Eclesiastés 3, 16 y 17. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Miren lo que dice, vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Miren, porque es importante que nosotros, al justo y al impío que dice, juzgará a Dios. Esta es la justicia de Dios. Y esto es lo que no agrada, esto es lo que no gusta hablar, pero que está, que no lo podemos negar que está. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto no nos gusta. Nos gusta que se diga estas palabras de que Dios juzgará al justo y al injusto. Esto nos habla que Dios no está ciego. O sea, el mundo, la justicia de este mundo hace la vista gorda a muchas cosas, pero Dios no hace la vista gorda. Dios lo ve todo, está viendo todo eso. Por eso, Él se va a encargar de juzgar todas las cosas, pues no va a pasar por alto esto. ¿Y qué hacer con la injusticia? Bueno, ahí vemos
confiar nosotros, cuando nosotros vemos la injusticia, porque podemos preguntar, ¿qué hacemos nosotros con la injusticia que vemos? Bueno, confiar totalmente en el Señor, en ese Dios que es justo, fiel y verdadero, que sus caminos son rectos y que en Él no hay iniquidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo nosotros estamos rodeados de una infinidad de injusticias, que no podemos tomar nosotros la justicia por mano propia. Esto es un trato que también Dios trabaja con nuestra vida para que nosotros obremos de acuerdo a cómo Él obra, dejándolo que Dios obre. Por eso nosotros, por ejemplo, encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 30, dice, pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y en el verso 11 dice, perdón, en el verso 31, 10:31 de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Dios ve la injusticia de los hombres y un día cosecharán por todo lo que hicieron. Recuerda lo que te digo. Cuando nosotros no entendemos la injusticia y parece que nos salimos de nosotros, que queremos sobrar nosotros, Él dice, no, esperen un poquito. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa caer en la mano del Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vimos hasta recién la parte ética, vamos a ver la judicial. Vamos a ver el segundo aspecto, que es el judicial, que a su vez tiene dos vertientes, la parte judicial. La primera, cuando la justicia terrenal demanda castigo. Y voy a leerte en el libro de Romanos, en el capítulo 13 de Romanos. Gracias damos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 13 de Romanos, verso 1. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto dice la poderosa palabra de Dios. Te lo leo en palabra de Dios para todo, versión palabra de Dios para todo, de un lenguaje que es sencillo. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que existen, fueron establecidas por las que existen, fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido, lo que así proceden recibirán castigo. Esto habla de ese primer aspecto. Es necesario entender que hay leyes terrenales puestas por Dios y tenemos nosotros que cumplirlas, pues Él mismo las estableció, y al no someterlos a ellas estamos pecando contra Dios, cuando uno no se somete a las autoridades que Dios ha establecido. Ahora, vamos a ver el segundo aspecto, cuando la justicia de Dios demanda castigo. El pecado agrede la santidad de Dios, y la sentencia por agredir la santidad de Dios, o sea, la separación del Dios vivo, es muerte. Por eso, Pablo habla a los romanos y dice estas palabras. Miren esto, porque esto es tremendo, y en este tiempo nosotros debemos comprender. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene temor reverente a Dios, comienza a ver la vida con los ojos de Dios y comienza a mirar una vida, o vivir una vida, mejor dicho, de la manera o la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque Pablo le daba a entender a los romanos, porque había en el pueblo de los romanos había mucho libertinaje, había muchas cosas que ellos entendían que decían que estaban cerca de Dios, pero que vivían de acuerdo a lo que ellos querían vivir. Por eso les habla esa palabra y le dice, porque 3:23 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga de separarse de Dios, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, cuando nosotros
obramos en Dios, cuando caminamos en el Señor, ese Dios justo, eterno y verdadero nos bendice con la salvación de nuestras almas. Por eso dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es algo realmente importante. ¿Por qué? Bueno, porque el romano tenía esa cuestión, y hoy por hoy muchas veces se tiene este tipo de situaciones que muchas veces no se comprenden, ¿no? Que cuando la justicia de Dios demanda castigo, o sea, cuando hay una persona que pecó, Dios dice que debe recibir el castigo que merece. ¿Por qué? Dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo establecidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pues estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escucha bien el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tan cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. Esto golpea el corazón y nos hace entender realmente de esa justicia de Dios. Por eso que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En este capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo justamente le hablaba al pueblo de Roma porque ellos vivían de esa manera. Habían dejado de adorar a Dios para seguir cualquier tipo de imágenes, habían dejado el uso natural del hombre, el hombre con la mujer sexualmente y la mujer con el hombre, se habían encendido en su pecado de lascivia, ¿no? Y habían cometido hechos vergonzosos hombres con hombres. Pero luego habla de toda la forma de vida, dice que todo el que practica tal pecado, porque realmente enumera, hace una enumeración de pecados, dice que son dignos de muerte. No solo el que lo practica, sino aquel que se le complace. O sea, ¿qué es una persona que se complace? Que está de acuerdo con ese pecado, que no lo practica, pero lo mira de lejos o lo mira coqueteando y en su corazón, escúchame lo que te digo, lo desea, pero no se anima a hacerlo, pero siempre está ahí y es digno de muerte. Por eso habla esta palabra y es tremendo. Muchos cristianos piensan que Dios solo es amor e ignoran la justicia de Dios. Y cuando nosotros ignoramos la justicia de Dios, nuestro comportamiento va a ser sin temor. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué es necesario comprender la justicia de Dios? Olvidan que Dios es fuego consumidor y que su justicia demanda castigo para los malos y recompensa para los buenos.
Dios no es injusto, Dios habrá dentro de su justicia. El tema es nosotros lo vemos injusto porque no queremos cambiar nuestra mala manera de vivir. Cuando uno no quiere cambiar su mala manera de vivir y caminar en la santidad de Dios, siempre le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Y entonces Dios me castiga. Dios no te está castigando, lo que está haciendo es justicia. Te está dando el pago de acuerdo a tu obrar. La muerte de Cristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios, pero jamás tenemos que olvidarnos que la muerte de Jesús, la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso el Evangelio no es, viste, cuando yo lo hablaba esto en la iglesia, en el el día domingo, ¿sí? Y hablamos, muchas veces nosotros, no comprendemos el obrar de Dios, no entendemos el obrar de Dios y entonces siempre se le echa la culpa a Dios. Pero hablábamos justamente de esto. Muchos, por ejemplo, creen que el Evangelio es el Señor que perdonó los pecados, abrió los cielos y derrama de su gracia. Y en realidad no es así. Lo que nosotros debemos comprender que Jesucristo murió para ocupar nuestro lugar y dejarnos justos, o sea, calmar la ira de Dios, la cual satisfacer la justicia de Dios, pagar enteramente lo que se le debía, la humanidad le debe a Dios por sus pecados, por sus transgresiones. Jesucristo ocupó ese lugar. En esa cruz, Cristo llevó en nuestro lugar el castigo por el pecado que la justicia de Dios demanda. Su justicia exige castigo y su amor pedía misericordia. O sea, el Señor, no tengas en cuenta lo que hacen, perdónalos. Esto es algo que realmente nosotros, lamentablemente y tristemente, a veces no comprendemos. Pero cuando uno entiende la justicia de Dios y entiende los atributos de Dios que venimos hablando, que Dios es omnisciente, omnipotente, ¿sí? Que es inmutable, que Dios es amor, que es misericordioso, todos los atributos que venimos hablando, que es santo, nos encontramos con este atributo de la justicia de Dios. Esta parte también le agrada. ¿Por qué? Porque sabe y conoce que Dios va a obrar siempre cuidando a sus hijos. ¿Sí? En nuestro caminar diario nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor por nuestras vidas, cómo están delante de la presencia de nuestro Dios. Y es tan importante, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Es ahí en la cruz donde Dios obra en toda su grandeza, operando en su justicia y su amor. Para que su justicia sea satisfecha tenía que morir alguien. Por eso Dios mandó a Jesús a la cruz para mostrar su misericordia y amor. En la cruz me mostró su misericordia y de amor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a mi Dios por ocupar el lugar, por poner un sustituto que ocupe en mi lugar para que la justicia de Dios caiga sobre él y a mí me declare justo. Pero no es una libertad para pecar. No es libertad para pecar el hecho de que me haya declarado justo y yo me pueda seguir revolcando en la mugre. No, es para que en mi vida, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, camine en la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, luchando y crucificando cada día mi carne para poder parecerme más a Cristo y no más al mundo, más al diablo. ¿Me vas comprendiendo? Al que lo gobierna, el espíritu del anticristo que gobierna la humanidad. Ahora nos queda una vida para agradar a Dios. Un día vendrá juicio final y nadie escapará, hermanos queridos. Nadie escapará a esos juicios que vendrán. Por más que se haga y se diga, cada uno pagará por lo que haya vivido. Si tus pecados ya fueron borrados por la sangre de Cristo, Dios te declara justo. Por eso Romanos hablaba y le decía a Pablo a los romanos, en el capítulo 5, verso 1, decía, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él le hablaba estas palabras y esa palabra, justificado, habla de la justicia de Dios. Habla que la ira de Dios fue calmada, fue satisfecha, para que me entienda bien, fue satisfecha en la vida de Dios, en la vida de Jesucristo. Por eso es el Cordero de Dios que quita
pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. En nosotros ya no hay cuentas pendientes para con Dios. Pero aquel que rechace el mensaje de Dios, un día verá y estará en el juicio final, donde Dios le dará a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es un Dios de toda justicia. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, me gozo en el Señor, amado. Me gozo en Dios poder hablar estos temas que son tan importantes. Miren esta palabra que acá habla de la justicia de Dios y el mensaje que da Jesucristo justamente en Juan era hablando, o sea, el mensaje en realidad, todo el mensaje habla de la justicia de Dios, para que nosotros podamos tener la fe, poder ver la inmundicia en la cual nosotros estábamos y la santidad que Dios demanda que nosotros vivamos. Dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, vamos a leer del verso 15, dice, porque todo aquel que cree no se pierde más, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Luego dice en el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto nos habla de la justicia verdadera de Dios, que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es un atributo que nosotros debemos tener muy, pero muy presente, que debemos tener muy, pero muy en cuenta en nuestras vidas, en el caminar diarios. Cuando uno no conoce la justicia de Dios, siempre va a pensar que Dios es injusto en todo, que Dios en su obrar para con nuestra vida es injusto. Pero cuando conocemos que Dios es justo, y nosotros sabemos a qué nos estamos ateniendo cuando cometemos el pecado, cuando cometemos errores. Yo creo que hoy la iglesia de Jesucristo se debe dar cuenta, volverse tiene que volver a las sendas antiguas y darse cuenta de la verdadera palabra de Dios para quitar toda esta ignorancia escritural, podríamos decir, una ignorancia acerca de las escrituras y volver a los principios del verdadero evangelio, porque por más que se modernicen las cosas y el mundo o la gente que predica un evangelio diferente, más animado, más tierno, más hermoso, más sabroso, no significa que la palabra de Dios pueda llegar a ser dejada de lado y poner ese evangelio que es completamente diferente. Todo lo que dice la Escritura se cumplirá. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios operará en su justicia a favor de nuestra vida y un día tendremos que rendir cuenta delante de Él por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, bueno y malo. Por eso la iglesia debe volverse a esas sendas antiguas para comprender que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando la iglesia pueda comprender esto, cuando la iglesia entre dentro de este propósito de comprender, verá al Dios Santo, verá al Dios Todopoderoso, verá al Dios Omnisciente, al Dios Omnipresente, al Dios Omnipotente, verá a ese Dios de misericordia, verá a ese Dios de amor, verá a ese Dios santo, pero también verá a ese Dios justo y lo verá con buenos ojos, diciéndole, gracias Señor, porque has obrado en mi vida para bien.
el mundo levanta sus puños en alto. La humanidad levanta su puño en alto y dice, no hay Dios. Se enojan con Dios, hablan malas palabras acerca de Dios, pero sus hijos que conocemos a Dios, los hijos que conocemos a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito que han sido llamados, ¿sí? Porque Dios nos llamó a la salvación para que la condenación que estaba sobre nuestras vidas sea puesta totalmente en Jesucristo y la justicia de Dios obre, lo que era necesario para hacer calmada esa ira de Dios fue sobre Él. Él cargó esa ira de Dios sobre su vida por nuestros pecados para declarar a nosotros santos delante de su presencia, justos delante de Él. ¿Sí? La justicia demanda que haya una sentencia. Y la sentencia del pecador es muerte. Cuando hay un juicio, hay un imputado. ¿Sí? Cuando hay un juicio, hay también, se determina, ¿sí?, un veredicto. Y el veredicto para nosotros era culpable. Sin embargo, el Señor ocupa nuestro lugar para que se considere a Él culpable y a nosotros declararnos justo. Esa es la justicia de Dios que opera a tu favor y a mi favor, pero siempre, siempre, siempre pagará Dios de acuerdo a nuestro obrar. Fuimos llamados a vivir una vida en santidad, sin la cual nadie le verá. Nunca lo olvides. Dios te bendiga. Oramos a Dios y le agradecemos al Señor. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, ¿qué decir en esta palabra? Hemos visto estos atributos maravillosos que nos has mostrado para comprender. Hemos visto que tú eres todopoderoso y ese poder obra a favor de nuestras vidas conforme a tu gracia y a tu misericordia. Tu amor, hemos visto todos los atributos de qué manera, Señor, conociéndote pueden llegar a operar a favor de nuestras vidas. Pero también este atributo, que es tan importante, el atributo de la justicia de Dios. Y sabemos, Señor, que Dios, esta palabra que nos has hablado esta tarde, es para hacernos entender verdaderamente de que tú eres un Dios justo y que pagarás a cada uno de nosotros según sea nuestra obra, según como obremos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes a través del Espíritu Santo, que pueda, Señor, llevarnos a comprender cada día más estos atributos. Sabemos que el Espíritu Santo es que nos conduce y nos lleva a toda verdad. Por eso que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde nos trajo justamente frente a tu presencia para comprender verdaderamente este atributo de la justicia de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, te agradecemos por darnos la claridad, por darnos el mensaje verdadero, por enseñarnos tu palabra, para que podamos un día entrar en el reino de los cielos. Señor, un día todos tendrán que rendir cuenta delante de tu presencia y muchos resucitarán para gloria eterna y otro para condenación eterna. Nadie se salvará del juicio. Nadie podrá evitar el juicio por más palabra positiva, por más mensaje de amor, por más mensaje diluido que envíen un día cada uno de nosotros. Individualmente tendremos que rendir cuenta delante de tu presencia y allí se conocerá el veredicto, culpable o inocente. Gracias te damos en el nombre de Jesús por hablarnos fuertemente a nuestro corazón y darnos la fortaleza para seguir adelante. Pido por tu pueblo que alcance de tu favor y tu misericordia y de tu fortaleza a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Le doy gracias a Dios por esta palabra que en esta tarde estuvimos hablando. Los atributos de Dios, su justicia, la justicia de Dios. Que el Señor te bendiga.